Si tienes interés en entrar en el mundo de la ciencia de datos, en el video de hoy vamos a contestar algunas dudas que los principiantes tienen al momento de estudiar Data Science. Les doy la bienvenida una vez más al canal de Alura Latam. El día de hoy estoy con nuestro instructor Álvaro Camacho, que nos va a ayudar a entender un poco sobre el mundo de la ciencia de datos. Entonces, Álvaro, muchas gracias por estar aquí con nosotros y me gustaría ya empezar preguntándote si puedes decirnos qué es la ciencia de datos en términos simples. Gracias, Gaby, una vez más por la invitación a este espacio. Estoy muy contento, pues, nuevamente de acompañarles y a todos los que nos están viendo en este video también un saludo muy especial. Pues la ciencia de datos es un campo que combina tres grandes áreas, que es el área de la estadística, el área de la programación y el área de negocios. Y es muy útil en la actualidad porque todos los días se están generando muchos datos y las empresas necesitan tomar provecho de toda esta cantidad de información que es muy numerosa para adoptar ciertas decisiones estratégicas en beneficio de la empresa. Entonces, por ejemplo, se ve en las redes sociales, si tú estás mucho tiempo viendo un tipo de producto, eso es información que tú estás dando. Por ejemplo, cuando estás en un videojuego, dependiendo de las partes específicas del videojuego en la cual los usuarios más se interesan, entonces esta interacción continua hace que la ciencia de datos en cualquier área, en cualquier momento, tenga todo tipo de utilidad. Perfecto, Álvaro. Y bueno, comentaste entonces que los datos son muy útiles para el mundo actual, ¿no? La actualidad. Pero ¿eso sería solamente como para algún tipo de empresa, solamente para un área o para todo? Todas las áreas. Todo. En todo momento nosotros estamos generando datos. Piensa así, conforme el tiempo pasa, digamos cada segundo, tú entras, tú sales, hay cámaras, hay lugares que tú frecuentas, hay formularios que tú llenas y toda esta información va a parar en bases de datos. Entonces, desde, por ejemplo, la información que una máquina, digamos, a través de un sensor puede estar enviando a través de un dispositivo de IoT para monitorear la temperatura en tiempo real y ver si se necesita el mantenimiento, ¿verdad?, de esta máquina, o inclusive si tú estás dirigiendo o manejando tu vehículo en un cierto horario, está siendo contabilizada la cantidad de carros que están pasando por este lugar para adoptar tal vez una política que permita que, digamos, los carros en ciertos horarios tengan una restricción. O, por ejemplo, algo tan sencillo como monitorear la cantidad de personas que utilizan el transporte público para ver si van a necesitar colocar más autobuses o más trenes a disposición de los usuarios. Entonces, sí, en todas las áreas, todas las empresas, continuamente se está trabajando con datos. Wow, entonces es en todo. Y todo lo que hacemos son datos. Hasta como salir a trabajar, si agarramos un camión, es un dato. Si vamos en nuestro vehículo, es otro dato. Si pasamos dentro de una tienda y hay una cámara, ahí es un dato. Todo lo que hacemos es un dato. Correcto, todo lo que hacemos genera datos. Lo que sucedía antiguamente es que no había la capacidad computacional ni, digamos, la cantidad o el entendimiento, por decirlo así, de capturar toda esta información y el valor que podría traer. Es tanto así que hoy en día en redes sociales, por eso tú tienes acceso a publicar de forma gratuita, bien sea en TikTok, Instagram, Facebook, tus preferencias, tus gustos. Cuando te dicen, por ejemplo, no, etiquétanos, ¿qué sucede? Todo esto está generando más información, generando tendencia. Y cuando se genera tendencia, las tendencias es, digamos, lo que estadísticamente tiene más relevancia y las personas que les gusta o que les llama estos temas van a acabar consumiendo ese contenido. Entonces es más fácil, por ejemplo, yo venderle un producto a una persona que, por ejemplo, practica
un deporte específico si yo veo que esa persona continuamente está consumiendo contenido relacionado con ese tipo de deporte o de hobby. Entonces, sí, así es, Gaby. Perfecto, no, ya fue una clase de ciencia de datos con marketing digital también, para ustedes que están en el área de marketing, ahí ya entienden cómo funciona ahí toda esta parte de contenido en las redes sociales. Por eso a mí siempre me está apareciendo ropa de gimnasio entonces en mi Instagram, las tiendas. Perfecto, y bueno, entonces vimos que todo genera datos y pues entonces necesitamos personas para trabajar con estos datos, ¿verdad? ¿Y cómo para las personas que quieren empezar entonces en el área de la ciencia de datos, cómo pueden hacer? Que realmente es una profesión muy atractiva y con mucha demanda. Digamos, si tú deseas conocer un poco más, lo primero es, por ejemplo, interesarte un poco por tal vez conocer qué es una tabla, ¿sí? Con seguridad tú te has metido a un Excel, has visto una planilla con nombres, digamos, diversas informaciones y a partir de allí entendiendo, digamos, algunos conceptos ahí básicos, ¿verdad? Del tema de datos como tal, porque datos es información, entonces ya vas a adentrarte en todo lo que tiene que ver con relaciones entre diversas tablas, entre diversos datos. Después ya puedes comenzar a conocer un poco más de lenguajes de programación, como por ejemplo Python, para poder manipular los datos. Y de esta manera vas abriéndote el camino en el área que es tan popular en la actualidad. Si pensamos, por ejemplo, una persona, porque, por ejemplo, entonces yo veo que los datos están en todos, hasta cuando nosotros no estamos trabajando con ciencia de datos, pero estamos moviendo datos siempre, ¿no? Si yo trabajo con ventas y hay una planilla que necesito rellenar con pues, los productos que vendo y los precios, esos son datos y yo estoy medio que trabajando con eso si estoy organizando esta tabla, ¿no? Comenzando por allí, una planilla o tú mismo, por ejemplo, si te metes a la página, te gusta ver, por ejemplo, Netflix, ¿verdad? Ver películas o Spotify, te puedes meter, ahí están las listas de las músicas, cuál es la música más popular, cuáles son las canciones más populares, cuáles son los géneros más populares. Inclusive en Internet tú puedes consultar bases de datos para entender y conocer un poco más de cerca cuál es la información capturada, digamos, al momento de tu consumir una de estas aplicaciones. Entonces, al observar esto, tú comienzas a ver, bueno, estuvo durante este periodo del día, esta canción sonó más. Entonces, ¿qué sucede? Digamos, aquí entrando otra vez en el área de marketing, como dice Gaby, porque pues, es un tema bien interesante. Si estoy viendo que en ese periodo del día está sonando más esta canción, automáticamente la empresa puede decir, digamos, vamos a colocarla en la línea de tiempo de más usuarios para que también la escuchen. Y, lógicamente, generamos tendencia. O sea, es un arma muy poderosa en todos los sentidos. Por eso dice que los datos es el nuevo petróleo, porque hay que saberlos minerar. Digamos, lo que pasaba antes es que no se sabía, se reunía toda esta información, pero no se sabía de qué manera trabajar con ella. En la actualidad, y de hecho desde hace más de 15 años, se comenzó a trabajar en todos estos sentidos, inclusive lo que fue Facebook, desde los orígenes de Facebook, dije 15 años, me quedé corto, tal vez más de 20 años, allí se comenzó a ver el valor que agrega el conocer los datos y de trabajar con datos. Entonces, hoy en día lo importante es que la tendencia es que esto va a continuar creciendo y hay mucho campo de trabajo. Perfecto, súper bien. Y para los que quieren saber cuáles son los roles que hay dentro del área de Data Science, hay otro video que grabamos aquí para nuestro canal, Álvaro y yo, sobre realmente eso, ¿no? Cuáles son los diferentes roles que se puede trabajar dentro del área de la ciencia de datos.
Pero Álvaro, entonces vimos que hasta que sea muy básico, nosotros tenemos esta habilidad de manejar datos, aunque sea para nuestra vida personal. Por ejemplo, una planilla financiera, si yo hago para controlar mis gastos, ahí estoy manejando los datos, ¿no? Algunos datos. ¿Y cuáles serían, entonces, hablando de habilidades, que necesita una persona para poder trabajar con ciencia de datos? Bueno, tal vez lo principal, antes de comenzar a hablar de la habilidad, es de repente que la persona tenga curiosidad. Primero, que tenga la curiosidad de conocer un poco más a fondo todo este tema de datos, de cómo son generados, y ya cuando esta curiosidad como que se intensifique y desees avanzar un poco más y ya la habilidad es más el hecho de hacerte muchas preguntas sobre estos datos, comenzar a cuestionarte, decir, bueno, ¿por qué habrán tomado esta información? ¿Por qué ahora en muchos lugares se están adoptando políticas de protección de datos? ¿Por qué me dicen que tengo que aceptar que mis datos van a ser tratados en esta planilla? Entonces, estas interrogantes van también despertando en ti la capacidad de visualizar, digamos, todo el potencial que tiene toda el área de ciencia de datos en sí. Ya de en adelante lo que es la habilidad de que te guste un poco la parte matemática, las estadísticas, que, por ejemplo, hablando ahorita en estadísticas, a veces las personas se concentran mucho en los deportes y desde hace muchos años, tal vez tú, Gaby, recuerdes también, vendían unas tarjetitas de los deportistas y en la parte de atrás aparecían las estadísticas de este jugador. Pues yo estoy hablando, yo recuerdo cuando estaba pequeño, hace muchos años, que uno coleccionaba estas tarjetitas y aparecía toda la información y decíamos, mira, el promedio de esto, promedio de esto. Y en esa época no se tenía todo el entendimiento del valor que ellos tienen, que estas estadísticas tienen. Hoy en día los juegos se definen gracias a estos análisis estadísticos profundos que se realizan. Entonces, el hecho es básicamente tener como esa curiosidad, como querer entrar allí, y lo otro es aprender programación a través de un lenguaje sencillo, como es Python. Python es un lenguaje sencillo y muy utilizado en el ambiente laboral. Muchas empresas lo manejan y básicamente el deseo de experimentar un poco, por eso es ciencia, porque es solo experimentando que podemos extraer valor de toda esta área. Así es. No, ahora sí hace total sentido, no tiene total sentido eso de ciencia de datos, pues sí, por eso necesita ser curioso. Y ahí, ¿cómo estamos ahora empezando el año para las personas que quieren entrar en el área de ciencia de datos, ¿no? Cuando estamos empezando el año, siempre nos ponemos las metas del año. Entonces, este año quiero hacer eso, 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 eso. Para las personas que están empezando ahora a estudiar la ciencia de datos, ¿cuáles son las metas que pueden poner para ir avanzando y no perder la motivación mientras va pasando el año? Perfecto. Hoy en día la tendencia es la inteligencia artificial, ChatGPT y otros recursos allí. Son millares de recursos de inteligencia artificial disponibles y todos estos recursos fueron posibles gracias a todos estos avances en materia de ciencia de datos. De hecho, la inteligencia artificial trabaja muchísimo bajo toda esta parte de conceptos de probabilidad y estadística. Entonces, el hecho de que tú ya comiences a utilizar estas herramientas, a indagar con estas herramientas, digamos, tú le puedes inclusive preguntar a ChatGPT cómo puedo comenzar en el área de ciencia de datos, qué recomendaciones me das. Yo nunca he trabajado con datos, cómo puedo iniciar. Soy una persona que está en un momento de transición de carrera. Tal vez lo puedes tomar como si fuera un consejero profesional y de cierta forma te puede dar una idea, ¿ok? Ya como persona te puedo decir que estás a tiempo. Digamos, a veces es el miedo de perdérselo, porque ya todo está como muy avanzado, pero la verdad es que no, la verdad es que aún hay muchos avances por delante, aún hay muchas cosas que aprimorar en el área de ciencia de datos y la demanda continúa creciendo y continuará creciendo
por lo menos durante los próximos 5 o 10 años de personas que conozcan de ciencia de datos y lógicamente en la medida que avancen las herramientas de inteligencia artificial, pues quien trabaja con ciencia de datos va a también tener que ser una persona muy creativa y dejar todo lo que es más de tareas repetitivas a que lo haga la inteligencia artificial. Pero, digamos, este 2025 y este inicio de año es una gran ocasión para iniciar en esta área. Y aprovechar de la inteligencia artificial como una herramienta que nos puede ayudar y no tenerle miedo que va a quitarnos nuestro trabajo, ¿no? Sí, no, de hecho así es. Muchas personas se inquietan por eso. Pero si ya inteligencia artificial lo hace, entonces ¿yo qué voy a hacer? No, digamos, la idea es que te apoyes en estas herramientas para que tengas más eficiencia en tu día a día, porque tal vez una tarea que antes te llevaría 2 horas, tal vez ahora la puedes hacer en 10 minutos. Entonces, aprovecha eso. Si todavía con inteligencia artificial te sigues demorando 2 horas para entregar algo que fácilmente podrías realizar apoyándote en una de estas herramientas, ahí sí tu trabajo estaría en peligro. Pero si desde luego aprovechas esta herramienta y aprovechas todas estas facilidades, pues seguramente vas a continuar muy bien posicionado en tu trabajo. Muchas gracias, Álvaro, por todas las respuestas y por estar aquí una vez más con nosotros compartiendo de tus conocimientos. Gracias a ti, Gaby, por la invitación. Y gracias a todos ustedes que se quedaron con nosotros en este video. Les recuerdo que si aún no están suscritos, pueden suscribirse a nuestro canal, que pronto regresaremos con más contenido.